Martes 2 de noviembre, saludos señoras, señores, bienvenidos como cada día a este espacio, a esta revista de prensa, nuestro recorrido diario por el kiosco, por las portadas de los periódicos que se editan en la provincia de Córdoba, Diario Córdoba, ABC Córdoba y el Día de Córdoba, como siempre también vistazo a los periódicos digitales y como cada martes nos acompaña el director del Día, Juan Ruz. Juan, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días y un placer estar aquí como siempre. Director del Día de Córdoba. Bueno, vamos con este primer vistazo a las primeras planas de los periódicos que hoy, como ha pasado el martes pasado, es casi lunes, cada uno va por un sitio. Diario Córdoba, el decano, la Fiscalía aborda una media de 10 casos de acoso escolar al año, titula la foto para Glasgow, para la cumbre del clima. La ONU avisa, 2 puntos y comillas, basta de cavar nuestra propia tumba. Fue el secretario general, Antonio Guterres, quien hizo este aviso, entre otros muchos. El diario ABC aborda en su apertura un tema de ámbito nacional, el constitucionalismo catalán, bueno, nacional o catalán. El constitucionalismo catalán intenta rearmarse de nuevo, un nuevo proyecto, el enésimo, de reagrupación del centro derecha, o de la derecha y el centro derecha, para hacer frente al independentismo, que bueno, veremos cómo sale, como siempre, habrá que ver dentro de una semana a ver cómo funciona esto. La foto para el Día de los Santos, o el de los Difuntos, ayer como saben, Día de Todos los Santos, hoy el Día de los Fieles Difuntos, y afluencia a los cementerios. El duelo como costumbre, titula el diario ABC, y una foto que firma Valerio Merino, de una mujer, ante un panteón, supongo que orando en recuerdo de los seres queridos. El diario El Día también elige una foto de un camposanto en su portada, una foto en este caso de Miguel Ángel Salas, ahí la tenemos, el eterno recuerdo de los que no están. Los cordobeses cumplen con la tradición de rendir homenaje a sus seres queridos fallecidos. El titular para la sanidad, el primer mes en nivel 0 deja casi 600 contagios y 20 fallecimientos. La presión hospitalaria, dice el diario El Día, en Córdoba se mantiene a la baja y solo hay 8 ingresados. Yo además añado un solo ingresado en UCI, 7 en planta y 1 en la SUCI. Empezamos por las fotos, si te parece, Juan. Ayer fue el Día de Todos los Santos, una fiesta muy tradicional en Córdoba, en Córdoba, en España, donde es habitual la visita a los cementerios. El diario Córdoba señala en el sumario de la portada que el mal tiempo, entre otras cosas, redujo las visitas un 30%, mal tiempo fundamentalmente, y además que hay muchas familias que incluso anticipan la visita a los cementerios para evitar las aglomeraciones este año, con dron incluso incluido. Bueno, ha habido varios factores, ¿no?, que han influido este año respecto al año pasado. Es verdad que en 2020 fue todo más ordenado porque se abrieron los cementerios prácticamente durante un mes, había que pedir cita previa y demás. Este año pues bueno, se ha dejado un poco que puedan entrar la gente cuando quiera, con una serie de medidas de seguridad, como por ejemplo la mascarilla, y coincido contigo, yo creo que se ha ido escalonando, tal vez desde finales de la semana pasada, pues la presencia en los cementerios. Lo que son el grueso de los días o de este fin de semana, con el Día de los Santos ayer y hoy el Día de los Difuntos, que recordamos que hoy también va muchísima gente también por tradición a los cementerios, según algunas estimaciones de CECOSAN, pasarán unas 15.000 personas por los cementerios de la capital, ¿no? Yo creo que el mal tiempo es verdad que ha podido influir, pero aún así la afluencia ha sido masiva de cordobeses, cumpliendo con una tradición que se va manteniendo en el tiempo, ¿no? Ha habido por ahora influencia masiva. El fin de semana empezó muy tranquilo, y más que estas creo que son del sábado, donde apenas si había personas, en este caso en el Cementerio de la Salud. Luego el domingo, perdón, y el lunes sí que hubo ya bastante más afluencia de público. Por cierto, salgo un poco del tema, hace algunos días, antes de ayer lo leí creo, Antonio Álvarez anunció que hay un proyecto para realizar visitas culturales a los cementerios de Córdoba, incluso habló de 4 o 5 visitas entre este cementerio y vamos los mausoleos más antiguos, el Camposanto de la Salud y de San Rafael también. Siempre comento, en San Rafael está la tumba de Romero de Torres,
que pasa desapreciada prácticamente. Aquí tenemos la Manolete y los toreros. ¿Hay posibilidad en este cementerio de utilizar ese turismo de cementerio, como venga a llamarse? Sí, bueno, ya lo hablamos creo que en el programa de la semana pasada, que parece que está de moda, está en boga, es un subsector dentro del sector turismo que está teniendo determinada demanda y ya lo estamos viendo en otros cementerios. Recuerdo que hablábamos creo que del caso de Monturque, ¿no? donde ya lo estamos aprovechando, también. Claro, con la jornada esta Munda Mortis, y hay incluso a nivel europeo hay una red de municipios con cementerios singulares, ¿no? Que se van incluyendo. Creo que está Monturque, creo que también hay alguno de Galicia, de estos que están en el casco urbano. En fin, en Francia hay algunos. Se ve que es un sector o un segmento del turismo que está teniendo demanda, y bueno, ¿por qué no? Yo creo que aquí tenemos suficientes elementos patrimoniales o pseudopatrimoniales en los cementerios que pueden ser aprovechables, y seguramente habrá algún curioso o curiosa que quiera acercarse a los camposantos también como un elemento de conocer la cultura de determinados pueblos, ¿no? Para acabar con este asunto, titula el diario ABC la foto de su portada: el duelo como costumbre. Una costumbre que quizá esté envejeciendo. Me explico, las personas que van a los cementerios son esas personas de edad. Las personas jóvenes acuden menos a los cementerios, no es que no vayan, pero van en menor proporción, y a lo mejor también tiene que ver eso un poco con que el Día de los Santos no sea como pasaba hace 15, 20 años, dos auténticos aluviones de personas. Recuerdo mujeres limpiando, mujeres sobre todo, también hombres, limpiando lápidas, preparando flores. Parece que con el cambio de generaciones también esa costumbre se está detrayendo. Yo creo que ha habido un poco de evolución cultural y generacional, ¿no? en el tema del tributo, el recuerdo a los fallecidos o a los que ya no están, porque de todos esos tiempos yo recuerdo, al igual que tú, muchas mujeres y hombres limpiando lápidas y demás, pero que es que además el Día de los Santos había reuniones de familias enteras, con niños incluidos, en los cementerios, y en fin, era como algo habitual el rendir tributo, incluso con niños pequeños, y se iban habituando un poco a lo que es este acto de homenaje o de recuerdo. Con el paso del tiempo yo creo que eso se ha ido perdiendo un poco, sobre todo la presencia de menores, con lo cual esa cultura o ese arraigo del tributo a los muertos parece como que se va diluyendo un poco, ¿no? Y tampoco olvidemos de que, en fin, de que ya no todo el mundo aboga por un entierro al uso, sino que hay determinadas modalidades y demás que también se van implantando, y eso cuando hablas con los responsables y los gestores de los tanatorios también te lo van contando, ¿no? Que hay determinadas, en fin, ritos funerarios que se van poniendo de moda, digamos, de alguna manera, y que también frena este aluvión que a lo mejor tú y yo recordamos de cuando éramos más pequeños o más jóvenes, ¿no? No se ven esas colas ahora, al menos no las que yo recuerdo. El fin de semana que se ha cambiado el Día de los Santos por el día de Halloween en muchas culturas. Hablaba yo de la nueva generación, gente más joven. Un Halloween que, bueno, quizás no sé si hubo las aglomeraciones que se esperaban, hubo algunos incidentes, señala por ejemplo ABC en la portada, altercado en Ciudad Jardín, en la calle Fernando de Córdoba, que cortara el tráfico porque los que iban a participar en una fiesta no podían entrar. Líos, pero poco, ¿no? En Halloween este. Sí, no ha sido esa avalancha que se ha visto en otras ciudades, sobre todo en Sevilla, que creo que ha sido la ciudad española con más altercados, pero es verdad que puntualmente se vienen repitiendo, no sé si a veces es que no lo recordamos. El año pasado pues prácticamente no hubo Halloween, ¿no? Pero hace 2 años pues sí, ya recuerdo yo también que hubo algún que otro pequeño altercado, corte de calle, porque en fin hay fiestas donde la gente se agolpa en la puerta porque no puede entrar y cortan el tráfico. En fin, yo creo que es lo habitual de un fin de semana, y la única diferencia es que en este caso, pues en fin, en vez de ir vestidos de calle los jóvenes, pues irán vestidos de Halloween, ¿no? Y además siempre con el mismo debate que tenemos en los últimos años, de que en fin, de que si estamos introduciendo determinados hábitos y costumbres de cultura, sobre todo estadounidenses, pero bueno, cuando ya los historiadores no se cansan de decirnos de que
bueno, que esto de Halloween que ni lo inventaron los estadounidenses, ni muchísimo menos, que forma parte de la cultura europea y que es una tradición más celta que otra cosa, que antes estaba instaurada también en toda Europa, que se fue perdiendo y que ahora se está recuperando, es verdad que por vía de Estados Unidos. Pero bueno, dejémoslo ahí porque es un debate histórico que nos daría para mucho. La noche de Walpurgis, que es una fiesta céltica muy antigua. Lo que sí que es nuevo, y ya yo, a quien quiere en mi casa se lo advierto, lo del truco o trato, en mi casa no hay truco ni hay trato. Eso os digo, lo de la fiesta me parece muy bien. Pero ya eso sí que es una exportación, lo de la calabacita, de los niños pidiendo un caramelo, creo que eso sí que es una exportación que no hace falta. No, yo creo tenemos los aguinaldos nuestros, Navidad, que son mucho más castizos. Sí, los aguinaldos, o también, por hacer el símil, ¿no? Aquellos melones huecos que también cuando pequeños íbamos por las casas con la vela y algún que otro caramelillo traía. En fin, que sin que las reminiscencias siempre existen y está ahí. Pero bueno, lo del truco de trato yo tampoco soy muy favorable, me sumo a tu club. El fin de semana de agua de turismo que se ha venido a menos a consecuencia de la lluvia, y por ejemplo el diario del Día titula: el turista rural prefiere Priego y la subbética. Ha habido este fin de semana más se han mantenido previsiones que había de ocupación en el término rural, en las casas rurales. Se ha perdido bastante, dice la hotelera, que un 60%. En el caso de la capital, de reservas que se han ido cayendo. Comentamos también el martes, creo tú y yo, que con esto ahora de la oferta de las cadenas, no hay esa penalización, casi ningún hotel penaliza por intentando captar reservas, y la gente reserva por si acaso y luego ya veré cómo va el tiempo, y eso está castigando la ocupación. Sí, yo creo que también están cambiando la forma de los usuarios de los hoteles, ¿no? Porque primero se reserva muchísimo más tarde, segundo, es verdad que las penalizaciones prácticamente están eliminadas de todas las cadenas, y tercero, hay mucha avalancha de última hora dependiendo de la climatología y de otros factores, y recordemos que el efecto COVID, en fin, es un posible rebrote, en fin, cualquier otra circunstancia después del tiempo que llevamos, pues también invita un poco a ser más cauteloso a la hora de reservar con demasiada antelación algunos destinos, ¿no? Entonces yo creo que todo eso también está provocando que los propios hoteles se tengan que reajustar, ¿no? Y respecto al titular que llevamos nosotros sobre el tema Priego y el turismo rural, bueno, se trata de analizar un poco lo que es el informe que ha hecho el IECA sobre los datos totales ya en lo que se tiene en cuenta el año del COVID, ¿no? Cómo ha ido el turismo rural en el año del COVID. Lógicamente ha habido un descenso de visitantes, pero los que ha habido han estado más días, y las preferencias pues siguen siendo las comarcas de la subbética, por supuesto, y la ciudad de Priego en particular. Que ya hemos dicho, creo tú y yo aquí, que Priego es una ciudad que tiene una industria turística muy acomodada a lo que es su tamaño, una ciudad de más de 20.000 habitantes, pero que funciona bastante bien, ¿no? Siempre lo he dicho, y que es un ejemplo a seguir en muchos casos. Ya mucho terreno ganado Priego con respecto a otras ciudades que están ahora sumándose al turismo. Priego ya mucho tiempo con una tradición turística, como tú señalas, con hoteles, con años, con un patrimonio muy bien cuidado, con mucha promoción. Quizá ese terreno ganado es el que hay que mirar a la hora de... Porque vemos como otras ciudades se quieren sumar al tema del turismo, legítimamente, y yo creo que es una buena idea, pero le queda mucho que recorrer todavía. Sí, primero porque no sé si es la palabra, pero en fin, el propio sector la utiliza, ¿no? La industria turística en Priego está muy amoldada a lo que es el modelo de ciudad que tienen, no está sobredimensionada, las plazas hoteleras y de hostelería son las que son y las que tienen que ser para que todo el ciclo funcione, y además pues bueno, se tiene las campañas de promoción se llevan haciendo no ahora, sino que cuando nadie hacía campaña de promoción ya se hacía. Fueron también los primeros en adaptarse a la promoción turística de la ciudad, también ligado a elementos muy naturales como puede ser el aceite de oliva, en fin, que yo creo que han sido un poco la avanzadilla en muchos aspectos e incluso en algunas
en algunas iniciativas hasta adelantados a ciudades como pueden ser Córdoba o Granada perfectamente. También el tema rural, la villa turística de Priego, de Zagrilla, también fue en su día un referente a la hora de constituir ese tipo de modelos. El agua, decía, ha llovido, no sé si todo lo que esperábamos o menos, en la capital han caído 26 litros, el sábado fueron 14, ayer lunes fueron 11, el domingo muy poquito, apenas litro y medio, hoy al final parece que no va a llover. Donde más ha caído agua, en Cardeña, que cayeron el sábado 95 litros por metro cuadrado y en total 128. De media, lo estoy leyendo en Cordópolis, lo traen todos los periódicos, 40 litros de media, que no sé si son suficientes. Hoy se reúne la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica para declarar la sequía. También lo trae el diario Cordópolis hoy en su portada. También se reúne la Comisión de Desembalse para anunciar que no va a haber más desembalses si la situación pluviométrica no mejora. Bueno, el anuncio del decreto de sequía estaba cantado prácticamente desde hace 15 días aproximadamente. El año hidrológico comenzó el 1 de octubre y ya ese día, pues bueno, se da un primer avance y prácticamente todos los medios recogíamos ya que el decreto de sequía pues llegaría el 1 de noviembre. El decreto, la declaración de sequía, decreto lo firmará el Gobierno, si lo estima así, el martes que viene. Exactamente, la propuesta que normalmente cuando la Confederación declara. No conozco ningún caso en el que el Gobierno haya enmendado la plana. Dice otro Alfonso habla, el año 2017 se solicitó igual que este año, pero entre la declaración y el decreto diluvió y se dio marcha atrás, que viene el agua, ¿no? Pero habitualmente, como tú señalas, cada vez que hay una declaración oficial, al siguiente Consejo de Ministros se firma el decreto. Exactamente, entonces el decreto de sequía va a estar sí o sí, a no ser que haya una catombe de agua en los próximos días. Y bueno, esos 40 litros, lógicamente, para el campo y para las necesidades que tiene la provincia son insuficientes para la cuenca. Pero bueno, el único dato positivo es que, como dice la gente del campo, ha llovido, pero ha llovido muy bien, con lo cual, pues mira, ahí podemos estar satisfechos. No ha habido ninguna incidencia, ningún problema por fuertes lluvias, algún pequeño episodio ayer en Lucena, creo, pero poca cosa más, con lo cual, pues bueno, lo que esperamos es que esta situación pues se vaya, el mes de noviembre pues sea más lluvioso de lo que se espera y que este decreto en el plazo de prácticamente de un mes se pueda anular, ¿no? Yo creo que si es positivo la climatología, el hecho del decreto de sequía, pues a la agricultura apenas le va a afectar, porque en estos meses el uso del riego, a no ser que sea una circunstancia muy especial, pues se rebaja mucho. Y el único análisis que yo haría es que no sé si se ha esperado demasiado, porque durante los meses de verano se ha permitido determinadas acciones de riego, aunque es verdad que había cupo de agua, que no sé si se ha apurado demasiado para sacar agua de los embalses, ¿no? Es una reflexión más personal y de opinión que de hecho con datos sobre la mesa, pero bueno, que ahí la dejo, ¿no? Sí, da la sensación, y yo coincido contigo, en que la Confederación ha esperado a que no haga falta regar para prohibir regar, para no enemistarme con nadie. Asegura la Confederación que a partir de ahora, si prospera su declaración, la de hoy, y el decreto del martes, que parece lógico que sí, se cerrarán los embalses para el riego, no se podrá regar con agua embalsada. También habrá restricciones, excepto el caudal ecológico, el resto quedará todo cerrado, y se propondrán medidas, por ejemplo, al ayuntamiento para que baldeen menos, para que utilice menor agua para el riego de parques y jardines. Pero eso podía haberlo hecho perfectamente en septiembre, que estábamos en la misma situación, al 20 y tantos % de capacidad de los pantanos, y hubiésemos ahorrado un montón de agua. Aseguran que el abastecimiento está garantizado, el humano, hasta el 2024, pero bueno, no se trata de secar los pantanos, que algunos tarda mucho en recuperarse, sobre todo por los lodos y por la situación que se provoca. Y por las dimensiones de algunos de ellos. Recordemos que Innájar, por ejemplo, es el más grande de Andalucía, ¿no?, que tiene 981 hectómetros cúbicos, y si está ahora al 19 o al 20%, pues para que llegue a la mitad de Innájar, pues tiene que llover mucho, tiene que venir casi un año entero de agua. En el caso de, por ejemplo, La Breña, la aportación de La Breña es el río Guadiato, que bueno, que el cauce del Guadiato es el que es y no da para más. En fin, yo creo que hay determinados elementos que sí se podrían haber
estudiado, o por lo menos haber anticipado una semana antes para no llegar a esta situación tan grave como que estamos ahora. Y la acumulación de lodo, que cuando un pantano se queda al 15%, luego el barro que hay ahí, el agua la hace inútil ya, la Innájar, el agua, no sé si es hasta para el consumo, Innájar es un pantano sobre todo de regadío, pero cuando hay tan poca agua, un pantano tan grande como Innájar, básicamente el agua pierde muchas de sus condiciones, el agua empieza a oler y a lo mejor se puede haber evitado esto si se hubiese declarado. Bueno, ten en cuenta que de Innájar es donde se nutre en Proaxa para el agua domiciliaria de más de casi 300.000 habitantes, o sea, hasta que llegan desde Innájar hasta al Almodóvar del Río, ¿no? Con lo cual, que es verdad que el uso del riego es importante, pero el consumo humano también. Y también es cierto que, en fin, que existen las potabilizadoras, existen determinados elementos para tratar ese agua, pero que Innájar es el que surte a todo el sur de la provincia también para consumo humano, ¿no? Bueno, pues hoy se declarará oficialmente la sequía, lo avisaron para el día 1 de noviembre, fue efectivo, lo harán hoy, y el martes es muy probable, con casi toda probabilidad, el Gobierno decretará medidas extraordinarias, ayudas para los agricultores que no puedan regar, se les compensará, en fin, es lo típico de un decreto de sequía. Vamos con titulares, que me lo estoy dejando para el final. El diario del Día habla de salud, de sanidad, de la COVID. El primer mes en nivel 0 deja casi 600 contagios y 20 fallecimientos. Bueno, venimos de donde venimos. 600 contagios al mes son 20 al día, que son pocos, o son muchos. Los sindicatos de la prisión insisten en que de esos 600 contagios, más de 100 están concentrados en la prisión provincial, que quizás eso está alterando un poco las cifras y los porcentajes en Córdoba. Ellos insisten que hay 100 y pico entre internos y trabajadores contagiados, que hay 3 módulos cerrados, que hay problemas en cuanto a la visita, incluso parece que hay una obra en la cárcel y están entrando siendo trabajadores. En fin, que quizá, no digo que todo, pero una parte importante de estos contagios se deban a este brote concreto. Sí, bueno, sabemos que se podían producir, de hecho se han producido este tipo de brotes, que bueno, ha sido la cárcel, podría haber sido en cualquier otra entidad o institución, pero bueno, es lo que lleva a tomar una serie de medidas y que haya determinados colectivos, como en este caso los sindicatos, de que alerten, ¿no? Nosotros hemos visto apropiado, ¿no?, que hoy día 2, que se cumplen prácticamente los 30 días del nivel 0, ver cómo nos ha ido en este mes, ¿no? Primero por una cuestión de que son datos que están ahí y que hay que contar, ¿no? Y luego también la función que tenemos que tener los medios de recordar de que la pandemia sigue ahí, de que, en fin, son 20 fallecimientos, son 20 familias que han sufrido la pérdida de un ser querido por el hecho de esta pandemia del coronavirus, ¿no? A mí me parece que este tipo de balance hay que hacerlo sobre todo para recordar que la pandemia sigue ahí, y que es verdad que estamos avanzando mucho en vacunación, también hemos ido contando los datos, todos los medios de comunicación, es verdad que ya se está con la tercera dosis, pero no podemos bajar la guardia, ¿no? Y luego, como ya también hablábamos el martes pasado, a ver cómo queda esto de las nuevas cepas estas que van saliendo y que misteriosamente sigo diciendo que salen todas en Gran Bretaña, desconozco el porqué, y ver qué impacto tienen también en todo el territorio europeo, ¿no? El mejor dato quizá de este mes de nivel 0 es el de la presión asistencial a los hospitales. Señala el diario El Día, hay 7 pacientes ingresados en todos los hospitales de la provincia de Córdoba en planta y solo uno en la UCI, que ojalá no fuese ninguno, pero en fin, hay uno. Y habitualmente este tipo de personas que están ingresadas en la UCI son pacientes que llevan mucho tiempo en el hospital, no son pacientes de un día para otro, es decir, que es probable que en este periodo, no por el nivel 0, sino por la evolución de la enfermedad, este problema de la hospitalización quizás sea el menor de los problemas actualmente. Sí, yo creo que sí, porque es que además los nuevos casos que van saliendo, pues bueno, no son totalmente asintomáticos, pero bueno, los síntomas son muy leves, se pueden prácticamente con una serie de cuidados domiciliarios se puede ir superando, y yo creo que esa es la parte positiva, ¿no? Que la presión hospitalaria podríamos decir que es 0, porque con los números que estamos contando prácticamente no existe, y estas personas que están en la UCI en muchos casos son situaciones de mucha gravedad, o que están en la UCI por precaución porque
tienen algunas patologías que pueden derivar en situaciones más graves, ¿no? Con lo cual yo creo que en ese lado, en ese aspecto, sí tenemos que estar satisfechos, ¿no? Había 2 pacientes el viernes y uno encontramos que solamente queda uno, el otro ha salido porque no ha habido fallecimiento este fin de semana, así que entendemos que la cosa ha ido a mejor. El titular del diario Córdoba, el tema del acoso escolar, titula que la Fiscalía aborda una media de 10 casos de acoso escolar al año. Bueno, esta cifra tampoco me parece que sea una cifra como para bendecirla. Me explico. Yo creo que son muchos más los casos de acoso escolar que existen, lamentablemente. Son 10 los casos que llegan a la Fiscalía, porque la mayor parte del acoso escolar, y lo señala muy bien el diario Córdoba, se resuelve en el ámbito escolar. Se intenta mediar entre la dirección del centro, las familias, para evitar, porque son menores de 14 años en muchos casos, que no son además imputables. Es decir, que esta estadística, bueno, nos sirve como quizá un toque de atención, pero poco más que eso. Bueno, vamos a ver, el asunto del acoso escolar, es verdad que el número de episodios es bastante mayor, pero las propias administraciones han articulado sus mecanismos a lo largo de los últimos años para pararlos en seco y para tomar medidas que puedan acabar con este tipo de situaciones, ¿no? Solo en situaciones muy extremas se llega a los casos de fiscalía, donde ya, en fin, hay una agresión física importante, con un daño psicológico significativo, que se trata de personas que tengan más de 16 años, que puedan ser imputables, como tú bien decías, en fin, que hay una serie de elementos a tener en cuenta, pero en cualquier caso los casos de acoso escolar son mucho más y de vez en cuando, no siempre, no entiendo por qué, pues también la Consejería de Educación da cuenta de esos datos, de los expedientes que se han tramitado, porque también recordemos que estamos hablando de menores en muchos casos, también, y en fin, lo puedo contar un poco por experiencia propia en mi colaboración con la Administración de Educación, que también hay muchas situaciones donde se levantan todas las alarmas y luego al final pues son niños y niñas. Queda en nada, porque lo que puede parecer algún tipo de episodio muy puntual, luego a lo mejor queda en nada, como vulgarmente se dice, en una riña de patio de colegio, ¿no? En fin, que hay muchas casuísticas, pero sí es verdad que la Administración tiene todos los elementos para poder actuar cuando se detectan. Señala en este reportaje Carmen Rubio, fiscal de menores, que no existe el delito de acoso sexual, existe un delito contra la integridad moral. Y esa tipificación es compleja en cuanto hasta qué punto se denigra a una persona en su integridad, y eso hace que se intente resolver siempre que sea posible por la vía extrajudicial estos temas, porque, como le digo, entre que son pequeños, algunos son inimputables y en otros casos pues son denuncias que hay que circunscribir al ámbito de 2 pequeños, de 2 niños que discuten, en fin, que mejor resolverlo, si es posible, en el ámbito extrajudicial. En cualquier caso, lo que no se debe es callar, porque es verdad que también las cifras que nos dan son las cifras de los acosos que trascienden. Hay muchos otros casos que conocemos en ocasiones, porque tienen luego consecuencias mucho más graves, de niños que se lo van callando y padres que intentan resolver por su cuenta. Creo que estas cosas hay que hacerlas públicas, evidentemente manteniendo la intimidad de los jóvenes, de los niños, pero no hay que callárselas y hay que resolverlas siempre que sea posible. Sí, porque es que además hay una serie de elementos añadidos que dificultan en ocasiones el aclarar cuando hay una situación extraña, ¿no? Como es, en fin, cada vez son más el número de niños o menores con menos edad que tienen acceso a teléfonos móviles, a determinados grupos de contacto, incluso redes sociales, con lo cual todo eso pues, adquiere una complejidad a la hora de ver si de verdad pues se está produciendo una situación de acoso a un menor o a una menor, y todo eso también hay que tenerlo en cuenta. Bueno, vamos terminando, queda un minutito para el deporte. Señala el diario de Córdoba que el Córdoba es el equipo más en forma de España, al menos de las 5 categorías profesionales o semiprofesionales, primera, segunda y las 3 de la Copa de la RFF.
primera, segunda y tercera RF. El Córdoba, como saben, venció esta semana el Lepe al San Roque, pudieron ver el partido aquí, en esta casa, y mantiene la racha, una racha inmaculada, tiene un empatito solo, me parece, que contra el Tamaraceite, creo que fue, que ahora ya es casi la anécdota, que hubo un equipo que no perdió contra el Córdoba, y una racha impoluta también en la Copa Federación, se va a meter en la Copa del Rey, juega, ahora señala, no sé dónde lo he leído, no sé si ha sido en el diario El Día. Tiene una semana complicada, o unos días complicados, tiene Copa del Rey, Copa de Federación, sus complicados partidos de Liga, porque cada vez hay más exigencias, pero en principio Córdoba parece que no tiene límites. No, parece que no tiene límites con una situación añadida, y es que también tiene llena la enfermería, porque lleva unas cuantas semanas donde, en fin, tampoco puede disponer el técnico de todos los efectivos porque ha habido lesiones y demás. Yo creo que